Eh, Hace poco comenzamos con esto de que los mensajes queden grabados para los hermanos que viven lejos, principalmente, y aquellos que están imposibilitados de poder asistir a un lugar, para que también puedan tener ese suplemento, pero no como un reemplazo de dejar de ir a la iglesia. No es esa la intención, sino es que cada uno desde su hogar también, mientras esté limpiando, mientras esté acomodando las cosas en la casa, en vez de escuchar música, pone un sermón. Por lo menos para allí también estar atentos al mensaje de Dios. Bueno, hermanos, voy a tratar de hacerlo el tema lo más claro posible. Son muchas cosas y cuando uno habla muchas cosas, por ahí termina no diciendo nada. Quiero tratar de compartir con ustedes un mensaje de una manera entendible. Por supuesto, siempre llamando al estudio, a la consagración, sobre todo a mantenernos firmes en la fe. El tema que vamos a hablar hoy es un tema candente porque es actual y es una señal que está en pleno desarrollo. ¿Sí? Acá le puse como título La mujer de Lot y el juicio celestial. ¿Qué tiene que ver lo que aconteció con la esposa de Lot con el juicio que se hace en el santuario celestial? ¿Qué tendrá que ver? Texto de partida. A mí me gusta poner siempre un texto de inicio y después, de alguna manera, culminar allí. O sea que al final del mensaje vamos a terminar en ese mismo texto. ¿Qué no se me escucha? Hablo más fuerte. ¿Hablo más fuerte? Ah, bueno. De manera que podamos concluir el mensaje en el texto que vamos a leer ahora. Lucas, el capítulo 17, el versículo 32. Lucas 17, 32. Muy cortito. En todas las señales que da el Señor respecto a la segunda venida, creo que esta es la única parte en las señales que dicen que tenemos que recordarnos de algo o de alguien. Si no me equivoco, ¿verdad? Creo que esta es la única parte que en las señales dice, recuerden tal cosa. Acá nos dice, recordaos de quién. Estamos todos presentes, estamos acá, hermanos. Recordaos de la mujer de Lot. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? ¿Qué tiene que ver para nuestros días? Y más aún con eso que puse ahí, ¿qué tiene que ver con el juicio celestial? ¿Qué tendrá que ver? Bien, vamos a ver una breve acotación en la segunda placa. Podemos bajar un poquito. Algo que quiero comentarles. Yo ya hablé en otras oportunidades de la cuestión de la pérdida de identidad de la Iglesia Adventista que estamos atravesando. Por un lado, doctrinalmente estamos en una pérdida por causa del universalismo. Muchos seguidores de pastores universalistas predican el universalismo, ¿sí? Y el otro problema es la pérdida de la identidad profética. Ahora hablamos de los que estudian, de los que predican las profecías. Yo quería ponerles estos dos ejemplos. Nosotros cuando estudiamos el Antiguo Testamento encontramos tipos o ejemplos. A eso se conoce como tipología. La tipología consiste en ver en hechos, personas o instituciones del Antiguo Testamento, tipos, una prefiguración de realidades mayores en Cristo
y en la historia de la redención, lo que se conoce como antitipos. Tipo, lo que tomamos como ejemplo, el antitipo es la proyección futura. La tipología es intencional, es profética, diseñada por Dios. El tipo siempre apunta al antitipo. En la iglesia adventista, la tipología es de un amplio uso. Cuando ustedes estudian las profecías, cuando ustedes escuchen a alguien que enseñe de profecías, téngale muchísima confianza cuando utilice la tipología bíblica. Y además, gracias Lili, además, algo que hay que estar muy atento, hermanos, es cuando la Biblia autoriza que se puede tomar un símbolo. Porque por ahí pasa que se toman símbolos de cualquier cosa para traerlas al futuro. Eso no es tipología, eso ya sería otra cuestión, no me sale la palabra. Anacronismo, eso sería un anacronismo. Traer algo de un contexto y un tiempo diferente al presente. Bueno, el otro riesgo que encontramos hoy en día es las cuestiones de los dobles cumplimientos. Es algo complicado. La idea de que una profecía puede cumplirse 2 veces en la historia o 3 veces en la historia, en diferentes contextos, suelen tener una explicación más ambigua, rompen cadenas proféticas y diseccionan parte de la revelación. La iglesia adventista respecto a las profecías de doble cumplimiento recomienda prudencia, porque puede relativizar, escuchen esto último, la historicidad del método historicista. ¿Cuál es la forma de interpretación de la iglesia adventista? El método historicista, que se toma las profecías y se las analiza con el desarrollo histórico. ¿Bien? Entonces, ahora hay hermanos que toman todo doble cumplimiento, o sea, las cosas que ya se han cumplido, se pueden cumplir de nuevo en el futuro. Y cuando uno ve que hay cosas que no se pueden cumplir 2 veces, no, es esta parte, esta otra sí, esta otra no, a eso me refiero con diseccionar. Sobre todo en Apocalipsis, que yo creo que no hay ningún doble cumplimiento en Apocalipsis, hermano. Si ustedes toman las 7 iglesias, son 7 periodos de las 7 iglesias, no la puedes mandar al futuro como otro cumplimiento. O los 7 sellos, según nuestra interpretación historicista. O las 7 trompetas, mandarlas nuevamente al futuro. Para queda bien con los historicistas y queda bien con los futuristas. ¿Me explico, hermano, este punto? ¿Se entiende? El riesgo de los dobles cumplimientos es grande. Más bien deberíamos ver y analizar la tipología cuando la propia Biblia lo autoriza. Ahora, si volvemos a la imagen anterior, ¿será que podemos utilizar una tipología de lo que pasó en Sodoma y Gomorra con la esposa de Lot? ¿Nos autorizará la Biblia? Bien, leamos un texto antes de avanzar a este punto. Hebreos, capítulo 13, el versículo 9, dice lo siguiente. No seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y, ¿qué más dice? O sea, cuando usted escuche, hermano, alguna cosa nueva y ya empiece con cosas raras, dude. Porque el apóstol Pablo dice que nadie se os aparte de la simpleza que es el evangelio en Cristo Jesús. Aunque sea una profecía grande, de un poquito mayor esfuerzo para entenderla, siempre la explicación más sencilla es la que se acerca más a la verdad. No se ha llevado de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón, ¿en qué cosa? Fíjense, en la gracia, no en porciones,
que nunca aprovecharon a los que anduvieron en ella. O sea, cuando usted escucha un mensaje que complicado de acá, que teólogo de acá, que la traducción, que el griego, y no hablo de cuando uno usa coherentemente, con equilibrio, sino cuando ya se pasan de teólogos. Acá dice que nada aprovecha a los que en ellas anduvieron. Bien. Quiero compartir, hermanos, una cita. Vamos a avanzar a la siguiente placa, hermana, por favor. Bien. Hacemos estas preguntas. ¿Hay un tiempo para saber cuándo comienza el juicio de Dios en las Sagradas Escrituras? ¿Hay un tiempo? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Cuándo comenzó el juicio de Dios? En 1844. ¿Cómo lo saben? ¿A dónde dice eso? Capítulo, versículo. Ajá. ¿Y de dónde sacamos que ha comenzado el juicio de Dios? ¿Qué otro versículo? Daniel 7 da el contexto, la escena. Y en Apocalipsis, ahí nos falta uno. Apocalipsis 14, versículos 6 al 9. Temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Ahí viene el mensaje de los 3 ángeles. Y nosotros estudiamos la Escritura para tratar de saber si hay un dato que nos diga cuándo comenzó ese juicio. Y lo encontramos justamente en Daniel capítulo 8. Ahora, algunas personas pueden dudar y decir, eso es un invento de los adventistas, esas cuestiones de juicio investigador, de la otra faceta, las 3 fases de juicio, el juicio investigador, la ejecutiva y la de verificación, son un invento de los adventistas. Ese concepto de que Dios realiza una investigación antes de hacer una obra o una acción punitiva de justicia, ¿es bíblica o no es bíblica? ¿En qué parte de la Biblia podemos encontrar eso? Bajemos un poquito. Ajá. Sí. Bien. El libro de Génesis enseña al menos en 5 circunstancias en las cuales Dios plantea un juicio. Esa palabra investigado no la busquen en la Biblia porque no está, pero está el concepto. Que Dios realiza una investigación antes de ejecutar una acción, un juicio. El libro de Génesis enseña al menos en 5 circunstancias en las cuales Dios plantea un juicio investigador previo al dictamen de una sentencia. Los 5 casos a analizar serán, el primer caso lo voy a mencionar, no todo, el pecado de Adán y Eva en el Edén. Estudiemos esa historia. El asesinato de Caín y Abel. ¿Qué le dijo Dios a Caín? ¿Dónde está tu hermano? ¿Que Dios no sabía? Sí sabía. El mundo antediluviano. ¿Cuánto tiempo le dio? Ya le dijo a Noé que iba a venir el fin. ¿Cuánto tiempo les dio? Muchísimo tiempo. Bien. La destrucción de la Torre de Babel, y la que vamos a analizar hoy es la destrucción de Sodoma y Gomorra. En esos 5 ejemplos hay una acción de Dios de investigar antes de ejecutar una justicia. ¿Se entiende, hermanos? Dios no hace una investigación porque Él necesita saber algo, sino que lo hace para que nosotros la sepamos. ¿Me hago entender hasta ahí, hermanos? Bueno, es un elemento común a estos relatos que siempre ocurre un pecado de rebelión contra Dios y su orden establecido. El juicio se hace necesario cuando existe un pecado y tiene por objetivo realizar una sentencia que esté de acuerdo con las leyes de Dios, su carácter de justicia y de misericordia. Es decir, quiero llegar a esta concepción. Dios es injusto cuando paga el pecado con su medida, porque el universalismo dice que Dios no va a castigar a nadie, al final todos se van a salvar, incluyendo los demonios y Satanás.
Y eso son cosas que se están predicando adentro del adventismo, ¿no? Ahora, dice la hermana White en el conflicto de los siglos que hay dos tendencias que el diablo utiliza para desfigurar el carácter de Dios. Hacerlo a Dios muy tirano y hacerlo a Jesús muy permisivo. ¿Cuál será el equilibrio? Salmos 85, versículo 16. Ahí que nos dice, fíjense, lo tienen en la pantalla. La misericordia y la verdad se han encontrado. Fíjense que la misericordia no está contra de la verdad, sino que van de la mano. Ahora dice, la justicia y la paz se besaron. La justicia no anula la misericordia, la justicia no anula la verdad, la justicia no anula la paz. La justicia y la paz se besaron. Ahí tienen un mensaje equilibrado entre lo que es la justicia de Dios y lo que es su misericordia. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Bien, vamos a la siguiente imagen. La historia no la voy a desarrollar tan minuciosamente, pero quiero que veamos algunos detalles para tomar ese tipo, el tipo de lo que aconteció con Sodoma y Gomorra y llevarlos hacia el futuro. Entonces lo anoté mal. El 10. Bien. 85:10 es. Fíjense, vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 13, el versículo 10. Llegó un momento en que era tan grande la cantidad de animales que tenían Lot y Abraham que se hacía difícil una convivencia. Entonces Abraham le dijo, tú elige para dónde ir y yo me iré hacia la otra dirección. Entonces Lot eligió un lugar hermoso, maravilloso, de mucha prosperidad, pero que estaba rodeado de tendencias pecaminosas y muchas oportunidades para el mal. Bien, dice el versículo 10. Y alzando Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. ¿Cómo era esa llanura? Como el huerto de Jehová. Miren cómo era toda esa zona, todo ese valle. Como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. ¿Cómo era antes? Como el huerto, en su versión dice huerto de Edén, en alguna dice el huerto de Edén, ¿verdad? Era como el huerto de Jehová, como el huerto del Edén. Así era Sodoma y Gomorra. Ahora, los habitantes de Sodoma y Gomorra dieron gloria a Dios por la hermosura del lugar. Eran agradecidos por a Dios por la vida que llevaban. Alababan a Dios por la paz y la prosperidad que tenían. Utilizaban sus riquezas para asistir al pobre, al huérfano, al desvalido. Bien, vamos a ir al libro de Génesis en el capítulo 18. Génesis, en el capítulo 18, el versículo 1 y 2. Noten el detalle. Dice, aparecióle Jehová en el valle de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Entonces se cree que esto fue relativamente cercano al mediodía. En el calor del día estaba Abraham sentado allí. Ahora dice el versículo 2, y alzó sus ojos y miró. Noten esto. Y aquí venían 3 varones que estaban junto a él. Y cuando lo vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se inclinó a tierra. ¿Cuántos venían? 3. Noten el detalle. ¿Cuántos venían hacia Abraham? 3. Después, más adelante, cuando Dios le comenta lo que iba a acontecer con Sodoma y Gomorra, a Sodoma y Gomorra se fueron 2. Acá hay algo muy significativo, ¿no?
Abraham ve 3 y a Sodoma y Gomorra entran 2. Algo muy común, algo en común, digo, entre Abraham y Lot, es que cuando llegaron estos forasteros, ellos los fueron a recibir, le prepararon comida, fueron hospitalarios con él. Y esto era una costumbre. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Hebreos capítulo 13, el versículo 1 y 2, nos dice lo siguiente. 13, 1 y 2 de Hebreo. Permanezca el amor fraternal. ¿Qué tenía Abraham y Lot? Tenían amor fraternal. Cuando los ángeles llegaron a Sodoma, Lot también los salió a recibir y a pedirle que pasen a su casa, que coman con él, que pasen la noche con él. Dice el versículo 1, permanezca el amor fraternal, no olvidéis la hospitalidad, porque por esta algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Abraham sabía quién eran esos 3 que habían llegado al principio? ¿Qué piensan ustedes? ¿La leyeron en la historia? Me imagino que más de una vez la leyeron. ¿Sabía Abraham quiénes eran esos 3? ¿Lot sabía quién eran esos 2 que llegaron? No, porque los ángeles no bajaron con su gloria, bajaron velados como forasteros comunes y corrientes. Ahora dice, volvamos a Génesis capítulo 18. Después Jehová le hace la promesa que iba a tener Sara un hijo, viene un diálogo allí. Retomamos la historia en el versículo 17. Hasta entonces ya Abraham se dio cuenta que con el que estaba hablando no eran unos forasteros cualquiera, ¿no? Génesis 18, el versículo 17. Dice lo siguiente, acá empieza la parte interesante de la historia. Versículo 17 dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? 18. Habiendo de ser Abraham en una grande nación fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las gentes, es decir, ¿le encubriré yo a Abraham lo que vengo a hacer? Y el versículo 19 me encanta para que lo tengamos presente. ¿A quién Dios le revela su voluntad? ¿A cualquiera del mundo? ¿Se acuerdan qué pasaba con Cristo y los fariseos? ¿Qué hacía Cristo con los fariseos y el común del pueblo? Le hablaban ¿cómo? En parábolas. Y a los discípulos les explicaba directamente. Ahora dice el versículo 19, porque yo le he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es decir, Abraham dice, yo no le guardaré. Yo sé que Abraham me va a ser fiel y que va a enseñar a sus hijos a hacer justicia y misericordia. Y es más, Abraham después va a enseñar a su descendencia lo que aconteció con Sodoma y Gomorra. ¿Por qué pasó lo que pasó allí? ¿Qué decía Amós capítulo 3, versículo 7, hermano? Texto de estudio bíblico. Porque no hará nada el Señor sin revelarle a sus siervos, ¿quiénes? Cualquiera, los profetas. En el fin de la historia del mundo, Dios va a hacer muchas cosas. ¿Será que nos las va a revelar o no? ¿Será que nos las viene revelando? ¿O Dios va a hacer todo sin que nosotros podamos saberlo? Dios la va a revelar. ¿Pero a quiénes? A los que hacen su voluntad. Veamos. Sigamos en el capítulo 20, versículos 20 y 21. Dice lo siguiente. Entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, fíjense, ¿hasta dónde llegaron los pecados de Sodoma y Gomorra? Hasta el extremo. Descenderé. Ahí está la faceta investigadora. Dice, descenderé y veré
si han consumado su obra según el clamor que ha venido a mí, y si no, saberlo es, dice mi versión antigua. Descenderé y veré, comprobaré. ¿A qué le lleva este lenguaje? El clamor que ha venido a mí. ¿A qué otra parte de la Biblia le lleva? ¿Estamos despiertos, hermanos? A Egipto, ¿qué decía? El clamor ha llegado a él. En Apocalipsis, al final, los eventos escatológicos, los pecados van a llegar hasta él. Yo conozco una más cerquita, más sencilla. La sangre de Caín, de Abel, que clamaba a Jehová desde la tierra. El clamor llegó. ¿Ven que cómo está la faceta investigativa de Dios? Hay una rebelión, un pecado, y viene Dios y hace una investigación antes de ejecutar la justicia. Entonces, dice, se apartaron de allí los varones y se fueron hacia Sodoma. Se quedó el ángel de Jehová, que es Cristo, se quedó con Abraham. Ahora, esto es interesante porque dice, veré y bajaré a ver si el pecado que ha llegado es así hasta Jehová, si es así o no. Fíjense cuándo puede comprobar que el pecado llegó hasta Jehová, era cierto o no. El capítulo 19, el versículo 13, cuando los ángeles entran a la ciudad y los sodomitas quieren hacer lo que querían hacer con los ángeles, ¿qué dijeron los ángeles? Versículo 13 dice, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruir. Fíjense, ¿no? Hay una faceta investigativa antes de que Dios realiza su justicia. ¿Se entiende el punto, hermanos? Ahora, los versículos restantes del capítulo 18, dejamos en el 22 y 23, es algo interesante. Abraham intercede por Sodoma y Gomorra y comienza a haber una regateada ahí, que no seas, Dios, no seas injusto, no pagará el justo por el injusto. Si hay allí 50 personas, no destruya la ciudad. Y Jehová le dice, si hay 50, no la destruiré. Bueno, empieza a pensar, ¿será que en Sodoma y Gomorra hay 50 justos? Empieza a pensar Abraham. Señor, y si no hay, faltan 5, son 45, ¿lo va a destruir? Vuelve a pensar, Señor, y si son 40, Señor, y si son 30, Señor, y si son 20, y al final, Señor, ¿en quién estaba pensando Abraham? En Lot y su familia. Entonces ahora empezó Lot, su mujer, sus hijas, yerno, y ¿será que llegamos a 10? ¿Cómo será el fin del mundo, hermanos? ¿Será de esa manera? Entonces Jehová le dijo, si hay 10 en la ciudad, por causa de esos justos, no la destruiré. ¿Había 10 en esa ciudad, hermano? No había ni 10. No había ni 10. Bueno, ahora, este encuentro de Abraham con esos 3 forasteros que fueron a visitarlo y él los recibió, ocurrieron en la ciudad de Mamre, en Hebrón, al sur de Judá. Desde esa distancia hasta donde se cree que antiguamente estaba Sodoma y Gomorra hay entre 50 y 70 kilómetros. Entonces, los 2 ángeles comieron, y ahí es muy interesante lo que comieron, ¿no? ¿Se acuerdan qué es lo que comieron Jehová y los 2 ángeles? Un asado, leche y pan. Qué interesante, ¿no? Bien. Llegó la tarde y se fueron los 2 ángeles. Llegaron como a la tarde-noche hasta la ciudad de Sodoma y Gomorra. Ahora es interesante, hermanos. Van 2 ángeles y llegan a Sodoma y Gomorra justo antes de caer el sol. Eso en la antigüedad se llamaba la hora 11. ¿Se acuerdan las cuestiones de las horas? La hora primera, la hora tercera, la hora sexta, que murió Cristo a las 3 de la tarde, y la hora 12,
que era a las 6 de la tarde. La hora 11 era la última hora del día, a las 5 de la tarde. Más o menos ahora llegaron los dos ángeles. Esto tiene todo un simbolismo, hermano. La hora 11 en que llegaron los ángeles a Sodoma y Gomorra. Bueno, ellos entraron, Lot los recibió, ellos querían entrar a la plaza y Lot los llevó por otro lado, porque sabía Lot qué es lo que iba a pasar con ellos si se quedaban ahí. Ante todo ese transcurso que aconteció, ya lo vieron, y a la noche, ¿qué pasó? Dice la Escritura, y esto es interesante, dice el capítulo 17, el 19, versículo 4. Escuchen esto, hermano, y este lenguaje tenemos que saborearlo, desarmarlo para poderlo entender. Esta cuestión de Sodoma y Gomorra, hermanos, nosotros no la entendíamos de igual manera que hace 20 años. Esto no se entendía hace 30 años en la iglesia adventista. Esto no se entendía hace 50 años, hermano. Porque hay cosas que han acontecido en el mundo en estos últimos años que antes no pasaban. Y me imagino que ustedes se están dando cuenta de a qué me estoy refiriendo. Cuando Cristo dijo, serán como los días de Noé, violencia. Y nosotros predicábamos de la violencia, pero más sin saber cómo iba a ser esa violencia. Y hoy en día estamos viendo otro tipo de violencia que antes no se veían. Cuando dijo Cristo, serán como los días como Sodoma y Gomorra, y bueno, imaginamos que iba a haber gente que iba a ser con diferentes tendencias sexuales y nada más. Pero no sabíamos todo lo que se venía. La ideología woke, lo LGBTI+, la hormonización a toda la humanidad, la propaganda abortista, la propaganda de que no se casen, de que no tengan hijos. Esas cosas son de ahora, son de hace poco. Y yo, como estoy en las escuelas, hermanos, antes del cambio de gobierno en el 17, justo que entró Macri, iba a entrar fuerte la ideología de género, más fuerte aún, desde jardín de infante hasta secundaria. Había libros y textos que los docentes estaban obligados a enseñarles, y además venían capacitadores que no sabían quién era, a enseñarle a los niños que tenían que probar para ver qué es lo que querían ser. Eso antes no pasaba, hermano. Ahora, Cristo dijo, serán como Sodoma y Gomorra. Y yo me pregunté en esa oportunidad, hermanos, ¿qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? Una vez estaba en la escuela primaria y mandaron unos libros cerrados, y a la maestra le dijeron que se vayan del aula. Vinieron dos capacitadores y estuvieron toda la tarde con los chicos. Ni la directora ni los maestros sabíamos qué es lo que le estaban enseñando. Yo me puse a ver un libro, lo abrí, me puse a ver cómo te sentís si te vestías así, si te pintas así, cómo te sentís con tu cuerpo, qué te dicen tus padres, qué te enseñó tu maestra. Hace toda una investigación, hermanos. Y nos damos con estas leyes que favorecen a los que antes supuestamente estaban encerrados en el placar y meten a los héteros al placar. ¿Se entiende, hermano? Curioso. Cristo había dicho, estarán casándose y dándose en casamiento. Y hoy en día, ¿quiénes son los que se quieren casar? ¿Los héteros? No. ¿Quiénes se quieren casar? Quieren matrimonio. Y no es un matrimonio, porque matrimonio es justamente ¿qué? Abrir matriz. No es matrimonio eso. Bien. Fíjese lo que dice el capítulo 19, el versículo 4. Antes que se acostasen, cercaron la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. Escuchen esto. Hagan zoom. Marquen la Biblia. Todo. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Todo y todo todos son todos. Porque decíamos todo y nos imaginamos hombres con ciertas tendencias. No, ahí dice todos. Mujer, niño, viejo, vieja. ¿Se entiende? Dice, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo. O sea, que cómo era la legislación en Sodoma y Gomorra. ¿Qué manejos hacía la política en Sodoma y Gomorra? Promovía la
apertura sexual desde lo más chico hasta lo más grande, ¿sí o no? ¿Qué es lo que trajo la ideología woke a todo el mundo? Y la doctrina LGBTI+, que desde jardín infante lo tienen que vestir, a la nena la tienen que vestir de albañil y al niñito de princesa para que juegue y experimente. ¿Saben ustedes que en España padres han ido presos por oponerse a eso? ¿Sabían eso? ¿Sabían ustedes que en Inglaterra han ido presos por oponerse a eso? ¿Saben ustedes que este sermón que yo estoy dando, hay países que no se puede predicar porque vas preso? Acá en América hay uno, Nicaragua, preso. Nosotros Argentina estuvimos así, hermanos, de entrar en esa. Gracias a Dios no entramos en esa. Y nos iban a obligar también a casar en las iglesias que ellos quisieran. Bueno, ahora, fíjense. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están esos varones que vinieron a ti esta noche? Sácanoslos para que los conozcamos. Entonces Lot quería entregar a su hija. Dice el versículo 9. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron, fíjese lo que dice: vino este aquí para habitar como un extraño, ¿y habrá de erigirse como juez? Noten esas palabras. Vino este que no es de acá, de Sodoma y Gomorra, ¿se habrá de erigir como juez? A ver, ¿lo que creía Lot era lo mismo que lo que creían en Sodoma y Gomorra? ¿Lo que aprobaba Lot era lo mismo que aprobaban en Sodoma y Gomorra? ¿Habrá este de erigirse como juez? Si acá ya hay un juez que proponía esas leyes que manejaban en Sodoma y Gomorra. ¿Nos damos cuenta, hermanos, cómo esto de Sodoma y Gomorra se ha diseminado en todo el mundo occidental? Y lo curioso, que supuestamente las naciones occidentales son las cristianas, son las que promueven eso, y las ateas son los que prohíben. Curioso, otras partes del mundo es donde están prohibidas, donde no hay cristianos. Miren lo que hace Satanás. Bueno, no sé cuánto tiempo voy, quiero ir dándole forma al tema. Entonces los ángeles le hacen investigación y dicen: no, esto ya no da para más. Va a venir la destrucción. Le dicen a Lot. Lot a la noche les predica a sus yernos. Los yernos le creen, se le burlaron y sus hijas tampoco le creyeron. Entonces sus dos hijas menores se las llevó a la fuerza y Lot daba vueltas, dice, ya rayando la mañana. Lot daba vueltas y no se quería ir porque tenía esto, porque tenía lo otro. Al final los ángeles, ¿qué hicieron? Lo tomaron por la fuerza y lo llevaron a Lot. Y le dijeron que, fíjense, dos órdenes. ¿Qué dice? ¿Qué le dijo el ángel a Lot? Vete caminando rápidamente y no mires hacia atrás. No mires hacia atrás. Dice el versículo 23. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces llovió Jehová sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Destruyó a Sodoma y a Gomorra, pero no eran solamente esas ciudades las que fueron destruidas, que iban a ser destruidas, las ciudades que habitaban en ese valle. También estaba Zoar, pero Zoar no fue destruida porque Lot le pidió al ángel que le permitiera huir ahí. Otras dos ciudades más fueron destruidas, que eran Adma y Seboín. Entonces, ¿cuántas ciudades fueron destruidas? Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín. Zoar no fue destruida porque Lot le pidió al ángel que no la destruya. Entonces Lot tenía que salir apurado y caía la destrucción. Noten el detalle, hermanos. El versículo 26. ¿Qué pasó? Recuerden las palabras de Jesús. Acordaos
¿Cómo decía, hermano, el primer versículo que leímos? Acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Dice, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espalda de él, y se volvió una estatua de sal. Quedó convertida en una estatua de sal. ¿Quieres pasar a la siguiente imagen? Esta es una pintura que representa la destrucción de Sodoma y Gomorra. Avanzamos un poquito más. Cuando Dios hizo descender fuego con azufre del cielo. Y así quedó, digamos, el lugar en donde cayó el fuego. Un gran cráter, el Mar Muerto, como se lo conoce ahora. Los científicos, por supuesto, niegan que eso fue un movimiento de las capas tectónicas, después otro que cayó un meteorito. Esa es la vieja confiable de los científicos, un meteorito. Sigamos con la placa que sigue. Bueno, y quedó así, el lugar donde estaban esas 5 ciudades. No hay nada. Todo está lleno de sal y de azufre. La superficie es la más baja del planeta Tierra. Miren qué interesante eso, ¿no? ¿Hasta dónde consumió el fuego? La superficie está a 400 metros bajo el nivel del mar. Mide 75 metros de largo y 16 de ancho. La salinidad del agua alcanza el 26% con sedimentos de azufre y fosfatos. Es uno de los yacimientos de sodio más grandes del mundo. Dicen que uno no se puede sumergir en esa agua, no se puede hundir por la cantidad de sales. No hay seres vivos en el agua ni en las orillas. Se pueden ver bolas de brea flotando en el agua y agregados de sal. ¿Cómo había dicho la Biblia que era antes esto? ¿Se acuerdan? Cuando se separó Lot de Abraham, ¿cómo era? Como el huerto del Edén. Ustedes ponen imágenes de cómo es esa zona. No hay nada, desierto, piedra, arena y piedra y sal. Bajemos. Esa es una formación arqueológica donde tradicionalmente se cree que puede ser esa la esposa de Lot, que quedó allí como testimonio para las generaciones futuras de lo que pasó con ella. Ahora, qué malo que fue Dios, ¿no? ¿Por qué? Por mirar nada más se quedó convertida en estatua de sal, hermano. ¿Eso es así? Qué malo que es Dios. ¿Por qué ella quedó convertida en estatua de sal? Ahora, hay otro que miró y no se convirtió en estatua de sal. Miren el versículo 27. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Dice el versículo 28. ¿Qué hizo Abraham? Estamos en el 19:28. ¿Qué hizo Abraham? ¿Y por qué Abraham no se convirtió en sal? Porque su corazón no estaba ahí. ¿Qué había dicho Jesús? Haced tesoros en el cielo, donde la polilla no carcome y hollín no corroe. En otras palabras, donde esté vuestro corazón, allí estará también vuestro tesoro. Abraham tenía su tesoro en las riquezas temporales, en esas bellas ciudades, en ese hermoso valle donde había paz, prosperidad, donde había mucha fiesta. ¿Cuál era el corazón de Abraham? ¿A dónde tenía depositado su corazón? Hay gente que decía que Abraham no formaba ciudades porque él era una tribu nómade, como el gitano, que le gustaba andar en la carpa y andar en la carpa. No, hermano, eso no dice la Biblia. Fíjense, ¿qué dice la Biblia? Hebreos, capítulo 11, el versículo 9 y 10. Dice, por fe habitó en tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. ¿Por qué habitaba en tiendas Abraham? Fíjese el versículo 10. ¿Porque era nómade? Fíjese, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios.
¿Por qué no se convirtió Abraham en sal? Porque Abraham no tenía su corazón en Sodoma y Gomorra. No tenía su corazón en la vida de pecado. En cambio, la esposa de Lot, ¿a dónde tenía su corazón? En las riquezas, en sus hijas, en sus yernos, en las propiedades, dice la hermana White, en el dinero, y quedó convertido en sal. Ahora, Cristo nos dijo, leamos nuevamente, ahora sí, leamos Lucas, el capítulo 17, 28 al 33. Dice, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pregunta, hermano, ¿eso es malo? ¿Es malo comer, beber, comprar, vender, plantar, edificar? ¿Es malo? ¿Cuál fue el problema de ellos? ¿Cuál era el problema de ellos? ¿Cuál era el problema de joven rico? Dio del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Noten, ¿qué día? Cuando Lot salió de Sodoma. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Ahí viene el versículo. ¿Con qué versículo habíamos arrancado? Acordaos de quién? De la mujer de Lot. Y viene esto. Todo el que procure salvar su vida, ¿la qué? La perderá. Todo el que la pierda, la salvará. Por causa y por amor a Cristo. Hermano, ¿puedes bajarla? Según lo que leímos en Lucas, ¿podemos tomar lo que aconteció con Sodoma y Gomorra, una tipología para lo que va a suceder en el fin del mundo? ¿Podemos tomar esa tipología? Según la Biblia, ¿nos autoriza la Biblia? Fíjense que no estamos tomando una tipología porque a mí se me ocurre tomar una tipología. Por ejemplo, podría tomar una tipología de Balaam cuando el asno habla y se corría de un lado para el otro y puede trasladarlos al futuro. ¿Hay un versículo que me autorice a mí a hacer esa tipología? No. ¿Acá estoy autorizado por la Biblia, por Cristo? Sí. A esos mensajes debemos escuchar, hermanos, a lo que la Biblia nos autorice. Yo no tengo idea a qué hora he comenzado, pero lo voy a ir cortando y haciéndolo más corto el tema. Quiero que leamos un par de pasajes que nos hablan en el Nuevo Testamento respecto a lo que era Sodoma y Gomorra. Leamos. Segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo 6 al 10. Y vamos a empezar a traer este mensaje para nosotros. ¿Qué nos toca de este mensaje? Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 6 al 10. Dice lo siguiente. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, pregunto, hermanos, ¿el universalismo es bíblico o contradice a la Escritura? ¿Hay consecuencia o no hay consecuencia del pecado? ¿Hay consecuencia de la rebelión? Sí. ¿Hay una consecuencia de la obediencia? ¿Hay consecuencia de la obediencia? Claro que sí. Si condenó por destrucción la ciudad de Sodoma y Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios, noten, ¿no? Versículo 7. Y libró al justo Lot. Pregunta, hermano, ¿Lot se libró a sí mismo? Los ángeles lo sacaron. Y en otro versículo decía que Jehová lo liberó por amor a Abraham. Pregunto, en el tiempo del fin, ¿nosotros nos vamos a liberar solos? ¿O Cristo nos va a sacar de la gran Sodoma y Gomorra espiritual? En el Antiguo Testamento eran los nombres Sodoma y Gomorra. En el Nuevo Testamento, ¿cómo se llama eso? La grande, la madre de todas las rameras de la tierra y de las abominaciones de la tierra.
Dice, y libró el justo Lot, acosado por la nefasta conducta de los hombres. Porque este justo, y noten cómo es Lot, ¿no? Ahora, cuando nosotros hoy en día estamos viviendo en Sodoma y Gomorra, con lo que hablábamos hace un momento de lo que pasa con las ideologías, ¿no? ¿Sufrimos como Lot o somos partícipes de lo que hace el mundo? Vamos trayendo esto para nuestra vida. Porque este justo, con ver y oír, morando entre ellos, ¿qué hacía Lot? Hacía lo mismo. Afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Abro paréntesis. Se cree siempre sodomita, como relación homosexual entre hombres, ¿verdad? Eso es lo primero que viene del resultante. Sodoma y Gomorra era mucho más que eso. Era todo tipo de degeneración sexual, desde los héteros hasta los que no son héteros, desde las cosas que se pueden contar a las que no se pueden contar. En Sodoma y Gomorra había todo, no era solamente homosexualidad como se creía siempre. Ahora, pero Lot afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Dice el versículo 9, ¿sabe el Señor librar de tentación a quiénes? A los piadosos. Qué interesante. Y reservar a los injustos para ser atormentado en el día del juicio. ¿A quiénes le dice injusto? Versículo 10. Principalmente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia o malos deseos e inmundicia y desprecian la potestad, atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores. Habla de las tendencias y la concupiscencia de la carne. ¿Será que yo, por más teología que tenga, me puedo justificar si estoy viviendo en un pecado? ¿Se escaparon los de Sodoma y Gomorra? ¿Me escaparé yo? ¿Podré engañar a Dios? A Dios le puedo decir, no, porque estoy así, porque es así, porque esto como hacemos entre nosotros. No. Vamos a ver otro versículo que nos habla, lo tenemos en la pantalla. Miren lo que dice Judas. Bueno, en realidad dice Judas 1, no tiene capítulos, son versículos nada más. Dice, la versión 1960, la de arriba. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. No me interesa esa parte. Allá, cuando dice cómo, en el cómo comenzamos. Ese versículo de pasada, hermano, está mal separado, ¿no? Está mal separado ese versículo. En realidad empieza ahí, en el cómo. Escuchen esto. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, y no hace falta que yo explique mucho de eso, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Me gusta la traducción de abajo. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades comarca, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado, fíjense que usa la palabra fornicación, y eso tiene un contexto de lo heterosexual, ¿no? ¿Notan la diferencia? Y ahora sí lo otro, y habiendo seguido la carne extraña, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Comparación de texto, ¿qué es eso? Le preguntamos a la Biblia, Romanos 1, 26 y 28. Por esto Dios los entregó a pasiones desvergonzadas. ¿Qué quiere decir que Dios los entrega a pasiones desvergonzadas? Ya te refrené, no querés, te suelto, te saca el espíritu. Ya no hay que te refrene y haces cualquier cosa. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con mujeres, y recibiendo en sí misma la retribución debido a su extravío. Terminamos. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no
conviene. Hermanos, más allá de esas dos inquietudes vamos a ir terminando, ¿no? No se preocupen, ya vamos a ir cerrando. Hay una inquietud que tengo. Tanto los que saben mucho como los universalistas del evangelio que no transforma, hermanos. Hago esta pregunta. ¿El evangelio de Cristo transforma? ¿Ese es el evangelio verdadero? Sí. Y hay un evangelio, si hay un evangelio que no transforma, ¿es un evangelio verdadero? No. El evangelio de las teorías, del yo sé mucho, de la iglesia laodicense, que dice, yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Tengamos cuidado con ese evangelio. Vamos a ir cerrando. Libro de Ezequiel, el capítulo 16. No lo puse en la placa siguiente, no lo puse. Y vamos a ver los paralelismos finales. Ezequiel, el capítulo 16, versículo 49 y 50. Sí. 16, 49 y 50. Nosotros estamos viendo el árbol y el fruto de los pecados de Sodoma y Gomorra. Ahora acá, Ezequiel nos lleva a ver la raíz. ¿Por qué llegaron a esas situaciones? Para que nosotros también estemos advertidos y veamos desde la raíz si debemos corregir alguna actitud o alguna forma que tengamos. Dice, versículo 49 y 50. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Fíjense, ¿cuál fue la maldad principal? Número 1, ¿lo tienen el 49? Soberbia. Número 1, soberbia. Número 2, hartura de pan. Número 3, abundancia de ocio. ¿Qué hacemos en la hora de ocio, hermanos? Ese dicho, mente desocupada, el laboratorio del diablo, ¿no? En la abundancia de pan, ¿hay clamor a Jehová? ¿Hay dependencia de Jehová? A veces nosotros pasamos distintas situaciones complicadas y decimos, ¿por qué? ¿Por qué no me alcanza ni para comer a veces? ¿Por qué no tengo esto? No puedo pagar la luz, Señor. ¿Por qué estoy así? No entiendo por qué estoy... El Señor nos está enseñando algo, hermano. Nos está enseñando paciencia. Dice, y no socorrió la mano del afligido y del menesteroso. Se ensoberbeció e hicieron abominación delante de mí. Y quitélas como vi bueno. Ahí está, la raíz de Sodoma y Gomorra. Estas cosas que hemos mencionado, ¿pasan hoy en el mundo? ¿En el mundo hay soberbia? ¿En el mundo hay hartura de pan en algunos lados? ¿Se clama a Dios? En el mundo hay gente que no socorre al afligido y al menesteroso. ¿Qué están haciendo los países ricos hoy en día con los pobres? Con los indocumentados. ¿Qué están haciendo? Los están corriendo, los meten preso, los echan. Bien, vamos a cerrar. Bajemos la última placa y vamos a resumir la cuestión de la tipología. Hubo una investigación previa en Sodoma y Gomorra, cuando Jehová dijo, descenderé y veré, Génesis 18, 21. Ahora, en el evento final, en el evento escatológico, en el juicio final, en Daniel 7, 9 y 10, se abren los libros. Comienza la investigación. Hubo un tiempo en Sodoma y Gomorra. Pasó un día hacia el otro día hasta que fue la destrucción. En el evento escatológico también tenemos un tiempo que comenzó en 1844. Noten, ¿cuántos ángeles fueron a visitar al patriarca? 3. Desde 1844, ¿qué mensaje comenzó a ser predicado? El mensaje de los ¿cuántos? De los 3 ángeles. Pero cuando se forme la gran Babilonia, la madre de todas las rameras de la tierra, la unión, ¿cuántos mensajes van a llegar ahí? 2. Cuando fueron los ángeles a Sodoma y Gomorra. Apocalipsis 18.
viene el ángel lleno de gloria y repite el segundo y agrega las abominaciones que estuvieron entrando y hace una severa advertencia con respecto al tercero. ¿Se entiende, hermanos? Llegaron 3 ángeles a Abraham, pero a Sodoma solamente 2. Nosotros empezamos a predicar el mensaje de los 3 ángeles en 1844, con una cierta fuerza, pero cuando venga la lluvia tardía, traerá potencia y prodigios y va a iluminar la tierra con su gloria. Va a predicar el segundo y el tercero con potencia. En Sodoma y Gomorra, cuando Abraham escuchó que iba a ser destruida, ¿qué hizo Abraham? Intercedió. ¿Qué hace en el futuro Cristo? ¿Qué hace hoy Cristo? Intercede por nosotros. Daniel capítulo 7, 13 y 14, vino uno como el Hijo del Hombre, se le hizo llegar delante de él. Cristo va a interceder. Hebreos 4, Hebreos 7, 25. Hay un llamado final, la advertencia a Lot, salgan porque viene ¿qué? ¿Qué dice en el futuro? Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis sus plagas. ¿Qué dice el mensaje del segundo ángel? Ha caído la gran Babilonia. Tercer ángel, si alguno bebe y adora a la bestia, este también beberá del cáliz. ¿Y será atormentado con qué? ¿Será atormentado con qué? Con fuego y azufre. ¿Qué cayó sobre Sodoma y Gomorra? Fuego y azufre. La separación de justos e injustos. Eso es lo que hace la parte investigadora. Separar justos e injustos. Y abajo, Dios como fuego consumido, lo que ya mencionamos. Ciudad destruida, fuego, azufre, inhabitable. Mundo destruido por fuego y azufre. Ahora, vamos a terminar con el último texto que está en Malaquías. Capítulo 4. Yo pregunto, hermanos, para los que ya estudiaron la historia de Sodoma y Gomorra, ¿de Sodoma y Gomorra no quedó ni raíz ni rama? ¿O quedó algo? ¿Qué pasó? ¿Qué quedó? Acá fue un exterminio total para castigar el pecado que había llegado ya al colmo y al extremo. Fueron quemadas, pero quedó ahí todo lo que restaba o lo que devenía de Sodoma y Gomorra, esa forma de vida. ¿Se exterminó ahí en la destrucción o quedó un residuo? ¿Qué pasó con la hija de Lot? Cuando Lot se fue de Zoar porque tenía miedo que también sea destruido, se fue a vivir en una cueva y vivió ahí hasta que se murió. Las hijas eran jóvenes y ¿qué creían? No vamos a tener nunca un marido, no vamos a tener descendencia, nuestro padre no tiene descendencia. ¿Y qué han aprendido ellos de las escuelas de Sodoma y Gomorra? ¿Cómo sería la palabra? Que el incesto no estaba malo, el incesto era bueno. Lo emborracharon al padre las dos, el padre ni se dio cuenta y quedaron encinta del padre. De ahí salieron Edom y Moab, 2 ciudades eternamente enemigas de Israel. Fíjense que en esa destrucción tan grande que hubo, quedó una raíz. Ahora, en el evento final, ¿qué dice la Biblia? Cuando Dios queme todas las obras por el fuego, ¿cómo va a quedar la tierra? Capítulo 4, versículo 1. Dice, porque he aquí, viene el día. ¿Qué vio Abraham cuando miró a Sodoma y Gomorra? Ardía como un horno. Acá que dice Malaquías. Fíjense qué manera de terminar el Antiguo Testamento, ¿no? Curioso. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán ¿qué? Estopa, y aquel día que vendrá los abrazará. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no le dejará ni raíz ni rama. ¿Cuándo se termina la raíz y la rama? ¿Cuándo se termina para siempre la rebelión? ¿Cuándo? Cuando muera Satanás. ¿Quién más? ¿Alguien da más? ¿En qué capítulo? ¿En qué libro? ¿Cómo lees
decía Cristo. ¿Ah? ¿Cuándo se cumple que no le dejará ni raíz ni rama? Apocalipsis capítulo 20, cuando son lanzados la bestia, el falso profeta, el dragón, en el lago de fuego y azufre. Y allí no habrá ni raíz ni rama. Terminamos. Ahora, ¿qué hay para nosotros? ¿Qué haré yo? ¿Qué saco de este estudio? ¿Asustarme? No, hermano, si el Señor nos está llamando, nos está advirtiendo, mira, el colectivo va a chocar, bájate una parada antes. Oíme, escúchame, yo estoy a la puerta, si alguno abre su corazón, yo entraré a él y en él haré morada. Dice el versículo 2, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Saldréis ¿de dónde? Saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Hermanos, el Señor nos está llamando a no ser partícipes. Yo una vez dije, una hermana me lo malinterpretó, me confundió lo que había dicho. No es lo malo que usted haya robado, sino que usted crea que robar está bien y siga robando. No es lo malo que usted sea mentiroso, que haya dicho una mentira, sino que crea que mentir está bien y siga mintiendo. Manuel una vez dijo, me acuerdo, se me quedó grabado hace años, el único pecado imperdonable es el cual uno no le pide perdón a Dios. No es el problema de que usted esté en adulterio o que usted esté en fornicación. El problema es que se quede allí. Entonces el llamado del Señor es, de cualquier tipo de faceta de pecado, salir de ella, pueblo mío. Bueno, hermanos, espero que tengan un feliz sábado.